Buenos días, hermanos. Bien, vamos a continuar con el estudio de Juan. Oliver, ¿podías poner la primera diapositiva? Este es el título del mensaje de hoy: el ansia por el agua viva. Y primero vamos a tratar una historia, luego veremos un pasaje alusivo y también el pasaje correspondiente de Juan, luego una reflexión, un testimonio de la iglesia de China y por último un último pasaje. O sea que no cambien de canal, que ahí va todo esto. Bien, vamos a empezar por esta historia. Este señor que ven aquí con un violín es un famoso violinista norteamericano, Joshua Bell, que es uno de los mejores violinistas del mundo. Y el diario Washington Post dijo un día, se propuso hacer un experimento sobre qué pasaría si pusieran a este grandioso violinista en el metro de Washington y tocando una melodiosa melodía con un Stradivarius, que son unos violines famosísimos, valorado en $3 millones por su excelsa calidad de sonido. ¿Qué pasaría? La gente formaría pues unos corillos alrededor del músico para escuchar absorta las melodiosas melodías de ese gran violinista. ¿Qué pasaría con este señor en el metro de Washington? ¿Sucedería eso? ¿Recaudaría quizás una cantidad astronómica de dinero? Bueno, lo que sucedió fue que, ahí lo vemos, se ve un poco borroso, pero ahí está tocando, se ve a una persona que arroja pues unas monedillas en el canastito, y el hombre luciéndose con las mejores melodías, que hace poco incluso había estado en el auditorio del Congreso de los Estados Unidos tocando ante una orquesta maravillosa, un concierto pues espectacular, y la gente pasaba de largo. Era un músico del montón, no le hicieron caso. Dice que una mujer llegó a reconocerlo, dijo: ¿qué hace aquí Joshua Bell en el metro de Washington? Y veía cómo algunas personas se acercaban y dejaban moneditas, 20 céntimos de dólar, en fin, centavitos. Y pasaban de largo. A veces pasaba una señora con un niñito y el niñito se quedaba un rato tratando de mirar, apreciando la música del músico, pero la madre, como estaba en ajetreo, apurada, arrastrando a su hijo por las escaleras, se lo llevó. Y muy pocas personas se quedaron a mirarlo. Es más, la gran mayoría, prácticamente todas, como observó esta mujer cuando se quedó absorta viendo cómo este músico estaba en el metro de Washington tocando esas melodías, y la gente pasaba de largo sin mucho problema. Bueno, apenas creo que recogió unos $35. Y claro, el experimento fue muy interesante, ¿no? Cómo teniendo a un gran músico con un violín de $3 millones tocando excelsas melodías, la gente no podía reconocer lo que tenía en sus narices. Y sin embargo, pasó de largo. Esto es una ilustración de lo que también sucede con los seres humanos con respecto al Evangelio de Cristo. Y también la reacción de algunos creyentes con respecto a Cristo. Vamos a ver ahora un pasaje de la Escritura donde nos refleja también este mismo fenómeno. ¿Se acuerdan de la historia de Marta y María, las hermanas de Lázaro? ¿Recuerdan? Tenía dos hermanas, una Marta y una María. Y bueno, y aquí vemos pues la historia. Vamos a ver este pasaje. Dice que aconteció que, yendo Jesús de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio,
se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Ven la diferencia de estas dos personas? A María, atenta, tenía ahí a Jesucristo cerca. ¡Qué privilegio tan maravilloso! El autor de las Pléyades y el Orión, de las galaxias, de los cúmulos de galaxias, de ese universo de 92.000 millones de años luz de diámetro, inmensidad absoluta. Allí estaba, junto a ella, y ella no desperdició la ocasión de escuchar a Jesús. ¿Y qué hacía Marta? Marta, muy ufana, comenzaba, como se ve en la foto, en la imagen. Bueno, ahí lo ilustra como una olla, sabe Dios qué estaría haciendo, pero quería quizás barrer, ordenar la cocina, en fin, ordenar la casa. Tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores allí en su casa, bajo su techo, y ella estaba preocupada de los quehaceres. ¿No es así lo que sucede con muchos de nosotros también? Que a veces estamos muy ocupados en nuestros quehaceres y labores diarias, y nos olvidamos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y no le estamos dando un tiempo diario para orar, para leer su palabra, ni le tributamos un tiempo para congregarnos en una iglesia con compromiso y tratando de servir a Dios de la manera que podamos según los dones que Dios nos haya dado. ¿No es así que en algunas ocasiones descuidamos esto? Y estamos actuando más como Marta que como María. ¿Quién se podría identificar mejor con tu vida? ¿Marta o María? Buena pregunta, ¿no? ¿Soy yo como Marta o yo soy como María? Yo creo que aquí la exhortación es clara, ¿no? Tenemos que ser como María y tener ansia de esa agua viva que ahora vamos a ver en Juan. Ansia de la comunión con Cristo. Y eso va a dar lugar a una actitud que luego vamos a ver que es el eje central de este mensaje. Bien, vamos ahora a pasar a Juan, capítulo 4, donde se habla pues de esa ocasión en que Jesús llega por Samaria, descansa en el pozo de Jacob y se encuentra con una mujer de Samaria. Para entrar en contexto, y aquí lo vamos a ver en el pasaje, ¿qué problema había entre samaritanos y judíos? Pues lo que sucedía es que cuando Israel y Judá formaron un reino dividido, ¿qué pasó? Que Israel tenía su capital en Samaria y Judá en Jerusalén. Pero ¿qué pasaba con los con los israelitas, cuya capital era Samaria, que nunca tuvieron un buen rey? Todavía en Judá hubieron algunos reyes buenos y otros malos, pero en Israel no hubo ninguno. Llegó un momento en que la paciencia de Dios llegó a su culmen y durante el imperio asirio fueron barridos de la tierra de Israel. Fueron llevados en exilio para nunca volver, porque todavía Judá volvió. Pero Israel se perdió. ¿Qué hicieron los asirios? Trajeron gente de su tierra y la colocaron en la tierra de Israel. Y hubo problemas, las fieras se los atacaban y dijeron: no, necesitamos que alguien nos enseñe la ley de esta tierra, la ley de Israel. Y enviaron pues unos sacerdotes para que puedan enseñarles, levitas, a cuál era la ley correcta. Pero al final hicieron una especie de hibridación entre sus creencias y las creencias judías y se construyeron incluso un templo en Samaria, que era una especie de rival del templo de Jerusalén. Y bueno,
Desde ese entonces, pues había un encono de los judíos con los samaritanos porque los consideraban, pues, unos falsos israelitas, totalmente, no eran ni carnalmente descendientes de Israel, y encima tenían una religión espuria, y había un desprecio por parte de los judíos por los samaritanos. Ellos no se trataban entre sí ni compartían cosas. Y bueno, con ese contexto vamos pues a leer lo que pasó. Dice pues el pasaje: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué pasaba? Que los judíos, celosos de una influencia que pudiera poner en juicio todo lo que ellos tenían, ese control sobre el pueblo de Israel, y ya comenzaban a tener unas inclinaciones en contra de Jesús. Jesús, sabiendo que era demasiado pronto para poder tener esa oposición de parte de los fariseos, de los saduceos y de los escribas, decide ir a Galilea, en una zona menos controlada por este tipo de personas, porque ya Galilea ya era Galilea de los gentiles, ya no era considerado como territorio de Judá, y tenía que pasar por Samaria. Luego que dice, y era necesario para pasar por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Bien, o sea, acá está Galilea, acá está Judá y aquí está Samaria. Obviamente tenía que pasar por Samaria. Y sus discípulos se van a algunas aldeas a comprar comida. Él va a ese pozo, cansado del camino. Sería una hora calurosa del día. Porque claro, como era un ser humano, se cansaba. Y se sentó allí mientras venía una mujer con un cántaro a sacar agua de ese pozo. Y allí se va a dar un relato muy interesante entre esta mujer y Jesús. Vamos a ver. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Luego del inicial estupor de la mujer ante ver que un judío le dirigía la palabra, dice, qué raro, ¿quién será este señor tan extraño que me dirige siendo judío la palabra, yo que soy mujer samaritana? Pero le va a decir una cosa asombrosa. Jesús va a cambiar el esquema de la conversación de lo cotidiano a lo trascendental, a lo espiritual. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Si conocieras el don de Dios. La mujer, evidentemente, desde sus prerrogativas religiosas muy pobres, siendo samaritana, pues no entendía muchas cosas. Por eso Jesús le dice, si conocieras el don de Dios. Ella no lo conocía, evidentemente. Tú serías quien me pediría a mí el agua viva. Y ahora les pregunto, ¿qué es eso de agua viva? Jesús hablaba en metáforas, muchas veces. Pero yo creo que esta es una metáfora muy fácil de entender. ¿A qué se refiere pues con el agua viva? ¿Cuál es esa agua viva? La palabra de Cristo. Esa es el agua viva. ¿Recuerdan el capítulo 3 cuando dijo Jesús que el que naciere del agua y del Espíritu? ¿A qué agua se refería? A la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Por lo tanto, es esa agua viva. Y ahora vamos a ver que en la mujer se va a desarrollar un ansia por esa agua viva, que es el ansia que debería surgir en toda persona que quiere acercarse a Dios, que quiere ser salva, a tener un ansia por la palabra de Cristo. Lamentablemente mucha gente no tiene eso. ¿Y qué le dice? Que Él puede darle esa agua viva. Vamos a ver qué sigue diciendo.
La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Quizás aquí no había entendido la mujer muy bien por dónde iban los tiros de lo que estaba diciendo Jesús. Dice luego: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por lo tanto, vemos pues que las aguas vivas que ofrece Jesús no es un agua física para un cuerpo físico que luego tiene que ser requerido de más agua, sino es un agua espiritual que va a saciar la sed de una manera definitiva para siempre, que va a permanecer en el corazón de la persona y que va a fructificar porque es agua viva, que va a saltar para vida eterna. Eso es lo que tiene que tener esa agua. Ese es el fruto del agua de Cristo, del agua viva, de su palabra. Aquí viene lo interesante. ¿Cómo reacciona la mujer? Lo podría haber dicho: bueno, qué interesante, hablas cosas bien curiosas, tienes unos toquecillos especiales, pero ¿sabes qué? Mira, yo he venido aquí por el agua, me voy, tengo mis quehaceres, tengo cosas que hacer, por favor no me interrumpas. Es que a mí esto del agua viva y cosas por el estilo no va conmigo, ¿no? ¿Dijo eso la mujer? De ningún modo. Ahí se interesó. Ella empezó a percibir de lo que Jesús le estaba diciendo cosas de carácter espiritual, no meramente cosas de carácter físico, sino espiritual. Y algo que ella necesitaba, comenzó a sentir el ansia. Esta mujer era una mujer pecadora. ¿Qué tan pecadora? Eso no lo podemos saber exactamente. Ahora vamos a ver algunas pistas de su pecado. Pero al margen de cuán pecadora sea, es el tipo del pecador que se acerca a Cristo, ya sea por poco o por mucho pecado, pero se acerca a Cristo. ¿Y cómo reaccionó la mujer? ¿Qué dijo? La mujer dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y aquí viene lo interesante. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. De pronto le tocó la herida a la mujer. La mujer tenía una vida bien problemática moralmente. Y aquí Jesús, que conoce el corazón de todas las personas, supo tocar en la llaga. Aquí me ha tocado, que venga mi marido. Caramba, ¿qué hago ahora? Y le dice: no tengo marido. Entonces Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, él lo sabía todo. Jesús ya sabe todos nuestros pecados cuando nos acercamos a Él. Él ya conoce nuestra vida entera. Somos un libro abierto para Cristo. En el capítulo 2 también vimos que había gente que creía, dicen, pero que Jesús no se fiaba de ellos, porque ya conocía el corazón. Ese tipo de fe falaz, superficial, Él ya lo sabe. Él ya conoce al revés y al derecho toda nuestra vida. Por lo tanto, no hay pecado que pueda estar oculto a los ojos de Cristo. Él lo sabe todo. Y aquí Jesús va a poner en la llaga el dedo de esta mujer. ¿Y qué es lo que va a decir la mujer? Caramba. Dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Claro. ¿Cómo puede ese hombre decirme estas cosas tan raras y encima sabe de mi vida? Y justo ha tocado en mi gran problema. No era raro de que una mujer pudiera estar divorciada, pero 5 veces, como que ahí algo está mal, ¿no? 5 veces, y todavía que el que tiene ahora no es su marido, no formalizado tampoco, allí hay gato encerrado, ¿no es verdad? Una vez, bueno, puede ser que el marido la haya repudiado o le haya sido infiel, en fin, esas cosas suceden. Pero ya 5 veces, y encima que el que tiene ahora es clandestino, pues bueno,
ya ahí ya se dio cuenta que Jesús no era cualquier persona. ¿Qué es lo que sucede luego? Dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí metió un poco el tema religioso, porque ella sabía que tenía una religión que por parte de los judíos no era considerada válida, y un poco como que quiere dorar la píldora con el aspecto religioso, el aspecto carnal de la fe. Es decir, ¿a dónde yo voy a adorar? A un templo determinado. ¿Qué rituales voy a hacer? O ropajes, o etcétera, etcétera, o ofrendas que pueda yo llevar para una actividad religiosa. En eso ya se estaba metiendo en la cabeza. ¿Cómo salgo de ese atolladero? Y comenzó a tocar el tema de la religión. Y Jesús lo va a rebatir. Vamos a ver cómo lo dice. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le tumbó totalmente su argumento religioso. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Olvídate de las religiosidades, de las doctrinas religiosas. Lo que ahora viene y ahora es, dice Jesús, es que tienes que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Tiene que ser una adoración espiritual. Y cuando dice en verdad se refiere que hay una única manera establecida por Dios para poder adorar al Padre, que es a través de Jesucristo. Nadie puede decir que va a adorar al Padre a su manera, como seguramente habrán escuchado eso más de alguna vez, ¿no? No, yo me acerco a Dios o adoro a Dios a mi manera. No hay a tu manera, hay a la manera de Dios. Y para poder iniciar ese recorrido de adoración a Dios, es preciso que la persona haya recibido a Jesús en su corazón, que haya nacido de nuevo, ese fenómeno absolutamente espiritual, no de la mente humana, no del sentimiento humano, sino de Dios, que hace que una persona nazca de nuevo. Y a partir de ese momento puede adorar en espíritu y en verdad, no antes, ni de otra manera. Solo a través de Cristo es que puede hacerlo. Luego continúa, dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ahí un poquito como que apuntó la puntería mejor, ¿no? ¿No será que tú tienes algo que ver con el Mesías? ¿Y qué le respondió Jesús? Increíble, ¿no? La respuesta: yo soy el que habla contigo. Increíble, ¿no? ¿Cómo puede haber dejado de asombrada a esta mujer de que, sabiendo que iba a venir un Mesías, teniendo esa expectativa aún dentro de sus errores religiosos, y de pronto tener delante de ella precisamente al Salvador del mundo, al Mesías, a Cristo? Debe haber sido impresionante. ¿Qué continúa diciendo? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Y entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a su casa. ¿Se fue a hacer de compras al mercado? No. Fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí termina este pasaje, no vamos a seguir más, pero vemos cuál fue la reacción de la mujer. Una vez que fue confrontada por Jesús, sintió esa sed del agua viva y mandó a llamar a otras personas para que también pudieran beber de esa agua viva. No se quedó simplemente, no, esa agua viva solo es para mí, nada más. No, quiso compartirla, llamó a otros. ¿No será este el Cristo? Pues me ha dicho todo lo que he hecho. Y la gente asombrada efectivamente fue. De eso hablaremos el próximo domingo en relación a, será el siguiente, porque luego explicará José Luis, ¿verdad?
y hablaremos sobre ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió después y qué es lo que Jesús planteó en esa parte? Pero eso es tema para ese domingo. Lo que vemos aquí es pues que la mujer tiene una reacción no solamente para querer obtener esa agua viva de Jesús, sino para que otros, sus familiares, sus amigos, sus conocidos de la ciudad, también conozcan el agua viva, también puedan beber de esa agua y alimentarse y ser salvos con esa fuente de agua que salta para vida eterna, que es la palabra de Cristo. Eso también es algo que nos toca a nosotros, ¿no? Si nosotros hemos disfrutado del agua viva de Cristo, también tenemos que reaccionar como la mujer samaritana, de ir a que otros también puedan beber de esa agua. Es nuestro deber, nuestra comisión por parte de Cristo, de que esa agua viva llegue también a otras personas, familiares, amistades, gente que nos rodea, compañeros de trabajo, estudio, lo que fuese, para que esa agua viva pueda llegar a sus corazones y pueda ser salvos y esa agua salte para vida eterna. Por lo tanto, ese es el deber que tenemos como creyentes. Bien, ahora quiero hacer una reflexión para dirigirme hacia... Vamos a poner la palabra después. Saben que he tenido yo un problema recientemente, el lunes antepasado, un problema neurológico, una pequeña parálisis del nervio ocular, y obviamente pues comenzaba a ver doble. Ya antes estaba preparando el texto de la el primer tema de conspiraciones ideológicas, de todos los temas éticos, y como la cámara no grabó ese día, lo puse rec pero no grabó, el audio regular, porque hablaba muy rápido, voy a tratar de no cometer ese error en la próxima vez. Y bueno, pues por lo menos que esté escrito y que escrito puedan compartirlo con los hermanos. Y días, pues cuando estaba preparando eso, pues primero lo estaba haciendo en Linux y comienza a desaparecer las letras, como si estuviera pulsando el botón de retroceso. Uy, me asusté, traté de salir del archivo para que no se borrara el contenido que había escrito. Y bueno, pues cuando salgo comienzan a borrarse los archivos, el que estaba escribiendo más otros más, y felizmente se detuvo. Bueno, dije, será un problema de Linux, ¿no? Pasé a Windows, porque tengo los dos sistemas en la misma máquina, y me puse a trabajar una segunda vez, a volver a escribir el texto, y pasó lo mismo, exactamente igual. Las teclas comenzaron a borrar el texto, saliendo, y que me borra el archivo y me borra otros archivos más. Un poco raro. Claro, uno, ¿cómo se siente cuando te pasan esas cosas? Seguramente alguna de vosotros le habrá pasado que se fue la electricidad y no habías grabado y tienes que volver, y es bien molesto, bien mortificante. Podría haber dicho en ese momento, bueno, ya pues tiro la toalla, pues ya no importa, que se queden sin texto y sigo, y eso lo haré otro tiempo más adelante, en fin, cuando se me ocurra. Pero dije, no, tengo que insistir, no puedo dejar que esto me detenga. Y por tercera vez al final sí lo pude conseguir. Creo que hasta hice cierto exorcismo de cierta manera, porque era necesario. Pero la cosa es que esta vez sí no hubo problemas y pude terminarlo. Y ahí está. Ahora, por cierto, lo he puesto en un blog, ya le he corregido algunos errores que tenía, y ya se puede traducir a cualquier idioma, o sea que cualquiera lo puede ver en cualquier idioma del mundo, ¿no? Porque el Google lo traduce automáticamente. Pues bien, ya por lo menos pude conseguir ese punto. Días después me sucede el tema del ojo. Y claro, eso me pone pues en un problema, porque con la vista mal, viendo doble, pues, que todavía, por cierto, todavía lo tengo, para poder mirar aquí he tenido que cerrar un ojo porque si no podía leer. ¿Qué pasa? Que también tenía pues que cumplir con el tema del cuestionario para las preguntas del estudio de Juan. Y bueno, pues dije, me costaba leer la pantalla y el teclado lo veía doble. Y dije, podría haber dicho, bueno, lo haré otro día o no lo haré y lo dejaré. Pero viendo ese interés del enemigo de poder detenerme, en lugar de desanimarme, me dio más coraje. Y dije, de ninguna manera, suelo entregarlo los jueves o los sábados, ¿no es verdad? Pero le entregué a José Luis el miércoles. Todavía veía doble, pero lo hice. Me costó mucho, pero lo hice. Porque no quería que el enemigo tuviera victoria.
Y yo creo que el enemigo va a buscar fastidiarte en la medida en que tú le molestes. Si un creyente es un creyente no comprometido, no le va a molestar al enemigo. No lo de Satanás en un sentido como si fuera un dios, él no está en todas partes, pero sí tiene sus demonios que están distribuidos geográficamente, y como dijo Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y sí, va a haber a través de personas que te van a fastidiar, y los demonios están detrás de las mentes de esas personas, o a través de otros medios, pero de alguna manera te quiere desanimar para que pares. Para, detente. No sigas, tira la toalla, derrótate. Eso es lo que busca. Pero si tú eres comprometido, tú vas a querer sobreponerte y decir, no me va a detener, voy a seguir adelante y lo voy a hacer. Y encima con la mayor dificultad, y lo voy a hacer así, porque no voy a hacer que el enemigo tenga victoria. Por eso yo también quería incluso predicar el domingo pasado, pero bueno, muy amablemente muchos hermanos dijeron, descansa este domingo. Pero el mensaje que yo quiero transmitir es precisamente esta palabrita que se llama compromiso. Es muy fácil predicar o ser un liderazgo de mandón, pero el verdadero liderazgo es el inspirador. Cuando yo te inspiro a que tú puedas seguir mi ejemplo. Si yo sigo un ejemplo, sigo una forma, una actitud, y tú sigues ese ejemplo, entonces yo te estoy inspirando. Y yo, ¿cómo te voy a inspirar de que tengas compromiso si yo no soy el primer comprometido? ¿Cómo podría ser eso? Tengo primero que yo ser comprometido para yo decirte, hermano, tú comprométete más con el Señor. ¿No es lógico? Pues así tiene que ser. Y de tal manera de que tengo pues que luchar en contra de la resistencia que pueda poner el enemigo para poder derrotarme. Yo tengo que salir victorioso. Realmente muchas veces vamos a sufrir esa oposición. Si nuestra actitud es derrotarnos, pues el enemigo va a estar muy contento, muy feliz de que ya nos anuló. Pero yo creo que, como hablaba con Pepe, me contaba de su vida y cómo las pruebas que tuvo y cómo él se sobrepuso con su esposa a esas tentaciones y a esa hostilidad que sufrió de su familia por ser creyentes, y cómo eso, en lugar de debilitarlo, fortaleció su fe. Yo veo que también, supongo que muchos de vosotros también tendráis alguna historia o anécdota de cómo vuestra fe ha sido fortalecida por la prueba, por la oposición satánica. Al final sales vencedor si eres comprometido. Esta es una palabrita muy importante, el compromiso del cristiano con Cristo. El no dejarse derrotar, seguir adelante por encima de todo. Ahora quiero mencionarles un testimonio de la iglesia de China. Esto es muy interesante. Esto está en YouTube. Resulta que un predicador norteamericano, probablemente un experto en temas de iglesia, misionología, crecimiento, etc., fue a China, probablemente invitado por estos chinos, a dar una conferencia sobre este tema. Y fueron a un lugar clandestino, no era un auditorio bonito. China es un país esplendoroso. Hoy en día tú te vas a China, ves unas ciudades que las ciudades de Estados Unidos parecen pueblos de provincia. Es que ellos han superado y han dejado atrás a Estados Unidos, pero de lejos. Es un país formidable, pero sigue siendo un país totalitario que persigue a la iglesia cristiana. Derriba cruces, derriba templos, encarcela a pastores. O sea que la fe cristiana en China sufre persecución. Y este hombre va a un sitio clandestino y comienza pues a darle su mensaje. Y le pregunta, ¿no?, para saber más o menos a estas 22 personas quiénes habían estado alguna vez en la cárcel. Y levantaron la mano 18. 18 de 22 personas habían estado en la cárcel. Fíjense. También les preguntó, ¿y más o menos a cuántas personas ustedes controlan? Porque eran líderes de redes de iglesias, muchas de ellas clandestinas. Y le dijeron cerca de 20 millones. ¿Qué? Se quedó el hombre con los ojos como platos. ¿20 millones?
Solamente esas 22 personas. Y recuerden que China tiene cerca de 1.400 millones. Pero aún así, esos 20 millones, y seguramente son muchos más, algunos se especula que son alrededor de 100 millones, ya es un porcentaje respetable, bastante respetable, incluso mucho mayor que el que tiene España o en muchos países de América Latina y Europa. Incluso hasta de los Estados Unidos, podría decir. Y se dice que dentro de poco China será el país con más cristianos en números absolutos que tiene el mundo. Y está creciendo la iglesia en China de una manera increíble. Pero no crece en tiempo de paz, sino en tiempo de persecución contra la iglesia. Y cuando le dijo a una mujer, por favor lee este pasaje, cogió la Biblia y se lo dio a otra hermana que estaba al costado. Y ella comenzó a recitarla de memoria. Y se quedó asombrado. ¿Y cómo es que te has aprendido de memoria? Es que en la cárcel hay mucho tiempo para aprenderse la Biblia de memoria. ¿Y cómo no requisan las Biblias en la cárcel? Sí, las requisan. ¿Y qué haces? Es que también lo escribimos en papeles y lo tenemos en papeles. Caramba. ¿Y no les quitan los papeles? Sí, también nos quitan los papeles, pero nos lo memorizamos y lo guardamos en nuestro corazón, y de nuestro corazón no los pueden quitar. Entonces al final, cuando termina la reunión, los chinos le dicen a él, por favor, ora para que nosotros tengamos las libertades que vosotros tenéis en los Estados Unidos. Y él se quedó, después de haber visto todo eso, mirándolos y le dijo, no puedo, lo siento. Y los dos se quedaron así con los ojos hechos platos. ¿Pero por qué? Es que vosotros habéis tardado más de 13 horas en venir en tren hasta aquí. Sin embargo, si en Estados Unidos un norteamericano promedio maneja más de 1 hora, no va a la iglesia. Vosotros habéis estado aquí sentados en el suelo de madera sin aire acondicionado, mientras que en Estados Unidos una persona promedio no te va a durar más de 40 minutos si no está en una butaca mullida y con aire acondicionado. Vosotros no tenéis Biblias prácticamente y os ingeniáis para aprenderla de memoria, mientras que nosotros tenemos en promedio dos Biblias por familia y sin embargo no la leemos. ¿Cómo yo voy a orar para que vosotros seáis como nosotros? Más bien yo voy a orar para que nosotros seamos como vosotros, porque vosotros sois comprometidos de verdad. Ahí estaba la diferencia, había compromiso. Y ese compromiso hacía que estas personas pudieran vencer por encima de las dificultades de las cárceles y de la persecución. Y no solamente se detena la iglesia en China, sino que la iglesia en China sigue creciendo. ¿Ven el compromiso? Las maravillas que hace el compromiso. Por eso es tan importante. Y por eso, ya para terminar, vamos a leer el último pasaje. Yo esperaba tener la oportunidad para predicar esto y llegó ese momento, y es este pasaje que vamos a ver ahora. Eso está en 1 Corintios 9, del 24 al 27. Fíjense lo que le va a decir el apóstol Pablo a los corintios. Ojo, uno podría decir, sí, los son comprometidos porque son grandes líderes cristianos. Los cristianitos de a pie, no tienen por qué ser tan comprometidos. Pues para nada. Justamente ahí está el kit de la cuestión de por qué las iglesias crecen o dejan de crecer. Con compromiso se crece, sin compromiso no hay manera. ¿Qué es lo que dice aquí a los corintios el apóstol Pablo? Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El cristianismo no es para irte a mojarte los pies en la piscina, es para tirarte en la piscina. Eso es lo que tienes que hacer. Estás en una carrera, no para correr así como diciendo, pues estoy aquí de costumbre, porque es un rito religioso, un hábito. No. Es porque quieres ganar el premio. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto lo último que quiere decir es que no sea que yo habiendo sido ejemplo para otros, heraldo,
yo venga a ser eliminado del ministerio. No estoy diciendo que va a perder su salvación, sino eliminado del ministerio, ya esté fuera de juego. Eso no quería permitirlo Pablo, y eso es lo que no debemos querer permitir cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes y de los que puedan estar escuchando esta grabación. No debemos permitir jamás ser derrotados. Tenemos que tener compromiso, y compromiso es buscar el objetivo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ese es nuestro norte, y tenemos que ir a todas. No es que yo soy cristianito de a pie y quiero porque es mi costumbre, y bueno, si hay una dificultad, si hay un poquito de frío, un poquito de lluvia, no voy, o que... No, tienes que ser comprometido. Que las dificultades no te derroten en ningún momento. Es verdad que hay momentos en que no se va a poder, es natural. Hay casos en que no se puede. Por ejemplo, si mi padre todavía estuviera vivo y en su ancianidad había que muchas veces llevarlo de emergencia, y obviamente no hubiese podido, como ahora que no he faltado en un domingo desde el primer domingo que vine. Pero ese récord es porque, bueno, gracias a Dios he podido, pero podrían haber habido circunstancias que me hubiesen impedido venir. O sea, yo no quiero que te sientas mal si hay circunstancias que efectivamente te han impedido venir. Es natural que suceda. Pero si puedes venir y nada te lo impide, que no te derrote el desánimo, que el mal tiempo, que esto u otro, que está lejos, que no te derrote ninguna dificultad, que tú seas más poderoso que las dificultades, más poderoso que el desánimo que Satanás pueda causar en tu corazón, y te sobrepongas y vayas más adelante y corras hasta ganar el premio. Que así sea. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por el consejo de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que verdaderamente forjes en nosotros una actitud de compromiso profundo con Cristo, para, Señor, no dejarnos desalentar por ningún impedimento que el enemigo pueda poner en nuestras vidas, para poder sacarnos de carrera, para poder detener nuestro ministerio y cualquier otra actividad o servicio que podamos hacer contigo. Te pedimos que seamos comprometidos, que amemos a ti, oh Dios, y a Jesús de una manera poderosa, de tal manera que nuestro amor se manifieste en una actitud que se sobrepone sobre toda dificultad. Te pedimos que forjes esto en nuestro corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén.